Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. De verdad que es un gusto maravilloso volver a estar con ustedes, dándole gracias a Dios por este tiempo. Vamos a, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Porque tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios extraordinario, Señor, porque nos permites la vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanitos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes, Señor, se conectan para escuchar estudios, Señor, estudios de tu palabra, Señor, porque escudriñamos tu palabra, Señor. Hemos estado estudiando, Señor, tu palabra de una manera un poquito más profunda, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te pido, amado Dios, que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo a este lugar, Señor, y haciéndose cargo de este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, quitando todo estorbo, Señor, todo aquello que pueda quitarnos la atención, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mí, Señor. Que nos enseñe, que nos corrija, que nos instruya, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirme, Señor, darme el honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Siempre es un honor servirte a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque me das ese honor, ese privilegio de servirte, Señor, por medio del estudio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio. La semana pasada terminamos hablando sobre la, déjenme para que no nos perdamos. Hablamos de Segunda de Pedro 1:19, que nos dice la palabra de Dios. También tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual, decíamos la semana pasada, hacemos bien en estar atentos. Y no solamente eso, sino estar atentos porque es como una antorcha, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo leíamos la semana pasada. Decía, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando vamos por lugares oscuros, por lugares que desconocemos, por lugares que vamos a tientas, que vamos, esos lugares que son totalmente oscuros y a veces vamos tocando la pared, vamos con los pies, vamos buscando que el piso esté seguro, porque si no lo hacemos podemos tropezar, podemos caer. Y así es la palabra de Dios viene a ser esa gran antorcha que va alumbrando nuestro camino y nos va mostrando el camino a seguir, nos va mostrando todo aquello por donde nosotros debemos caminar correctamente, para que nosotros vayamos viendo todos esos obstáculos, todas aquellas cosas que pueden perjudicarnos, con las cuales podemos tropezar, con las cuales podemos corrompernos, con aquellas cosas que van siendo obstáculos que no nos permitan avanzar. Pero si nosotros nos vamos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, dice aquí que es como una antorcha que va alumbrando en el lugar oscuro, va aclarando nuestro entendimiento, va trayendo luz a nuestro entendimiento, a nuestra vida. Y además dice que hasta que el día esclarezca. Te decía yo la semana pasada, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice que nosotros escudriñamos la palabra de Dios y decíamos en nuestras clases pasadas, ¿verdad? Que el propósito principal de que la palabra de Dios nos enseñe,
que la palabra de Dios nos vaya haciendo cada día más firmes en ella, y podamos ser hacedores de la palabra, entonces va la palabra de Dios viniendo a nuestros corazones, a nuestras mentes, y esto va trayendo entendimiento, va trayendo sabiduría, porque es el Espíritu Santo que va aclarando nuestro entendimiento y que va enseñándonos, porque acuérdate que la labor principal del Espíritu Santo es precisamente esa, enseñarnos, llevarnos a toda verdad. Y cuando nosotros buscamos que el Espíritu Santo nos capacite, que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento, entonces dice que hasta que esclarezca el día, quiere decir hasta que podamos tener esa claridad completa, y entonces Jesucristo quede entronado en nuestro corazón, que Él esté en nuestro corazón y Él y nadie más. Y dice además, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, absolutamente ninguna. Dice, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que hay gentes que se atreven a decir, ¿verdad? No, mira, es que tú no entiendes la Biblia. Cuando tú quieras saber lo que quieres interpretar algún texto, ven conmigo y yo te lo voy a interpretar porque yo sí conozco la Biblia. No, hermanos, la palabra de Dios dice que hace sabio al pequeño. Cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, cuando buscamos que el Espíritu Santo nos rebose, entonces el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que va a quitar toda ceguedad, toda sordera espiritual, para que nosotros podamos ver claramente. Y la palabra de Dios dice que nunca fue traída por voluntad humana. No te decía yo, no es que la Escritura, o que aquí Pablo nos está refiriendo estos pasajes de la Escritura, porque a él se le ocurrieron. No, recuerda que el Señor escogió a ese número de hombres que eran hombres santos, y que cuando decimos santos no es como el mundo entiende la palabra santo, que es un santo y vamos a ponerlo en un altar. No, santo o santidad quiere decir apartados para Dios. Eran hombres que el Señor apartó y que a ellos, por medio del Espíritu Santo, les fue dictando la palabra de Dios. Y esto que nosotros estamos leyendo hoy en 2 de Pedro 1, 19 al 21, es el Señor mismo por medio de ese Espíritu diciéndonos que la profecía no fue traída por voluntad humana, no fue porque a Pablo se le ocurrió, ni porque a Isaías, ni porque a Mateo, ni porque a Juan, no, sino que ellos escribieron, escucharon atentamente. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos precisamente de eso? Que nosotros cuando venimos al Señor, venimos a ser santos, venimos a ser apartados para Dios, y entonces el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos va mostrando la voluntad de Dios. Y no es lo que nosotros queramos decirle a la gente, tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice? Porque ellos escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y te decía yo anteriormente otro texto, ¿verdad? Te decía yo que incluso Juan dice, es que nosotros no les hablamos de fábulas, de cosas que nos platicaron. No, nosotros les hablamos de lo que nosotros fuimos testigos. Ahí estuvimos en primera fila viendo todas esas maravillas, todas esas grandezas. Y como éramos el círculo más cercano de Jesús, conocíamos su acostarse y su levantarse, conocíamos sus tiempos
con Dios, cuando Él se apartaba para hablar con el Padre, cuando Él hablaba con nosotros. Entonces, ellos hablaban de lo que habían sido testigos presenciales. No hablaban de fábulas, no hablaban de lo que alguien les había platicado. Y te decía yo, en mi experiencia personal, no te hablo de algo que alguien me platicó, te hablo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de ese Dios grandioso y maravilloso. Entonces, la semana pasada hablábamos de que debemos de acercarnos a la palabra profética más segura, porque además, te decía yo la semana pasada para concluir, primeramente es un bien personal, es un bien para nuestra propia vida. Cuando nosotros nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, a escucharla, a leerla detenidamente, el primer beneficiado eres tú y soy yo, porque vamos a encontrar la voluntad, el carácter, todo lo que Dios espera de nosotros. Y dijimos que también es un bien para todos aquellos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque no estarán escuchando fantasías, ni fábulas, ni leyendas, sino estarán escuchando la palabra de Dios. Cuando tú y yo verdaderamente escudriñamos la palabra y predicamos y hablamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces, aparte de que es un bien para nosotros, es un bien para el que nos está escuchando, porque están escuchando la palabra de Dios, lo que Dios dice en la escritura. ¿Por qué? Porque si les hablamos la palabra verdadera, entonces recibirán precisamente eso, la palabra verdadera de Dios. Perdón, y la semana pasada te decía que hoy vamos a continuar hablando de la palabra profética más segura. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Mira, la palabra de Dios dice así. Pon mucha atención en lo que dice la palabra, porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Que estos hombres hablaron de lo que ellos mismos presenciaron. Y aquí Pedro habla de un momento maravilloso. ¿Te acuerdas que cuando Jesús fue bautizado, esa fue una ocasión, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que se escuchó una voz cuando Juan lo iba a bautizar, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Imagínate ese momento tan extraordinario. Te decía yo en estudios pasados que cuando
Moisés subió al Sinaí para recibir los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas que escuchaban truenos y relámpagos y se estremecía el pueblo? Y te decía yo que ha de ser pavoroso, pero pavoroso no por miedo, sino porque te has de estremecer, porque cuando hay tormentas, yo creo que te ha pasado a ti, cuando hay tormenta, cuando llueve muy fuerte y se escuchan los truenos, los relámpagos de una manera que hasta las ventanas se cimbran, sí es algo que te sorprende, que te maravilla. Y a mí cuando yo sucede ese tipo de cosas, me remonto a ese tiempo del Sinaí y pienso, porque decía que cuando el Señor hablaba, cuando Dios hablaba, lo único que ellos oían eran relámpagos y truenos que se estremecía la gente. Por eso, ¿te acuerdas que el pueblo le decía, mira, tú ve tú, Moisés, y todo lo que él te diga viene si no los dices? Pero nosotros no. Entonces ellos se quedaban a las orillas, a las faldas, por así decirlo, del monte Sinaí. Y luego, cuando te acuerdas que estaban Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, cuando fue la transfiguración. Y dice la palabra de Dios que se apareció con Jesús, estaba Jesús, y se apareció Moisés y Elías, y estaban hablando con él. Y se emocionó tanto Pedro que fue y le dijo, Señor, vamos a preparar unas enramadas, esto es decir, un lugar donde te puedas, cobijar de los rayos del sol y nos sentamos a comer, vamos a pedir que nos hagan de comer. Y dice Pedro que también, lo dice la palabra de Dios, que también ahí se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, Pedro está hablando de esos momentos extraordinarios que dice, nosotros estamos convencidos de que es el Hijo de Dios porque nosotros escuchamos la mismísima voz de Dios Padre confirmando que Jesús era su Hijo y pudimos ver todos los milagros de primera mano porque estábamos ahí con él. Vimos su caminar, su andar, vimos cómo él hablaba, cómo se comportaba, que aunque la gente, que aunque los fariseos, que aunque los romanos, que aunque los escribas, los saduceos lo atacaban, él siempre contestaba de manera sabia, nunca contestó una mala palabra, nunca contestó de manera grosera, sino siempre les habló con la palabra de Dios, con sabiduría. Entonces, a esto es a lo que se refiere Pedro, y dice, nosotros les hablamos, no les hablamos de fábulas artificiosas, de historias falsas, de cosas mentirosas. No, hablamos de lo que nosotros vimos. Y si no estás conforme con lo que yo te estoy diciendo, dice Pedro, pues entonces también tienes la palabra profética más segura, donde está todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló, todo lo que el Padre dijo. Si no nos crees a nosotros, vete a la palabra profética más segura. Y eso es lo que te digo en esta tarde, amigo. Si tú no crees lo que yo te digo, acércate a la palabra profética más segura. Ahí vas a escuchar la voz de Dios. Te decía yo la semana pasada que cuando nosotros oramos, nosotros platicamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, entonces ahí escuchamos su voz. Porque todo lo que está escrito ahí es la voz de Dios. Y entonces estamos hablando de que
de que Pedro aquí nos está diciendo, confía plenamente en lo que nosotros te estamos hablando, en lo que nosotros te estamos predicando. Confía en la palabra de Dios. No te dejes llevar por fábulas artificiosas, por mentiras, por profecías falsas, por falsos maestros, sino que ve a la Escritura. Porque incluso nos decía aquí que la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. No es para que unos cuantos la interpreten y los otros nada más escuchemos lo que ellos nos dicen que dice la palabra. No, la palabra de Dios es para todo mundo. Porque todo mundo somos creación de Dios, pero solo los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, que nos arrepentimos, que reconocemos que necesitamos ser salvados del lago de fuego, solamente podemos ser perdonados a través del sacrificio de Jesucristo. Y entonces nos constituimos hijos, ya somos hijos de Dios. Solamente entonces, la gente en el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Solamente los que recibimos a Jesús, los que hacemos la voluntad del Padre, los que cada día nos levantamos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a no pecar, a andar conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdame a no hacer lo incorrecto, a no tener en poco el sacrificio de tu Hijo. Entonces, para ser hijo, necesitamos primero reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser salvados, que necesitamos a Jesús, aquel que vino a morir en una cruz tomando nuestro lugar y que nos presentó justificados delante del Padre. Pero solo aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo, aquellos que creemos, que hemos entendido que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que una vez que nos arrepentimos, ahora somos hijos, somos parte de la familia de Dios y que ahora el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, el pecado ya no nos gobierna. Ahora podemos decirle no, porque eso no le agrada a mi Padre. Porque hacer lo malo no le agrada a mi Padre. Entonces, tenemos que entender esta parte. La revelación profética es un asunto de Dios. Él conoce el pasado, el presente y el futuro del hombre. Tres elementos que son unidos en la profecía. Entonces, Dios, la profecía es un asunto que solamente le compete a Dios, no viene del hombre. No es del hombre, no es de que, ay, es que lo siento en mi corazón y yo creo que como lo siento en mi corazón, Dios me lo está diciendo. No, hermanos. Esto es un asunto que compete solo a Dios. Él es el único que tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro del hombre. Él sabe todo, desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quién va a rechazarlo, pero aún con todo le sigue dando la oportunidad de que se arrepienta. Porque dice un dicho por ahí, ¿verdad? En el mundo, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tenemos vida, hermanos, tenemos la oportunidad. Aquel que hoy escucha por primera vez, que es un pecador y que necesita un Salvador. Porque decíamos en nuestros estudios pasados, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Envió un Salvador. Él propició a nuestro Salvador. Y Él, solamente Jesús, es capaz de perdonar pecados. Nadie más, hermanos. En la iglesia tradicional dicen, ¿verdad? Voy, me confieso, me perdonan y tengo que hacer tal y tal, no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Aves Marías, y soy perdonado. Y para la próxima semana vuelvo a venirme a confesar para que me sean perdonados mis pecados, porque el sacerdote tiene el poder para hacerlo. No, hermanos. Nadie en esta tierra tiene esa facultad de perdonar pecados. Dice la palabra de Dios que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único facultado para perdonar pecados, porque fue Él el que vino a ofrendar su vida para que fuéramos perdonados, para que fuera saldada tu deuda, para que fuera saldada mi deuda, para que aquel decreto que había en contra de nosotros, porque estábamos sentenciados a muerte, el Señor vino a pagarlo con su muerte. Y Él es el único facultado para perdonar tus pecados. Entonces yo te insto el día de hoy a que te acerques a Jesús, ahí donde estás en tu casa, ahí en tu oficina, si tienes un tiempito donde tú puedas estar solo, pídele al Señor, Señor, perdona mis pecados. He escuchado hoy, Señor, que soy pecador y que estoy destinado para la muerte eterna. Pero hoy, Señor, reconozco que soy pecador, que necesito ser perdonado. Me acerco a Jesús, recibiendo ese sacrificio, ese lugar que Él tomó por mí, lo recibo. Recibo su justificación. Perdona mis pecados. Hazme una persona nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a leer tu palabra y a entenderla. Y verás que el Señor te perdona. Entonces, el único que conoce el pasado, el presente y el futuro del hombre es Dios. Y esos tres elementos, el presente, el pasado y el futuro, esos tres elementos siempre van unidos en la profecía, en la palabra profética más segura. Si tú escudriñas la palabra de Dios, nos habla la palabra de tiempos cuando nada más era la única pareja, Adán y Eva, y nos narra toda la historia, todo lo que pasó, cómo se multiplicó el hombre, cómo se multiplicó la maldad. Nos habla del presente, lo que está pasando actualmente. Te invito a que leas Mateo 24 y parece que estás leyendo el periódico del día de hoy. Guerras, terremotos, nación contra nación, hambres, pestes. El Señor nos habla del presente, pero también nos habla del futuro. Nos habla de lo que va a pasar. Nos habla de los últimos tiempos. Entonces, esos tres factores, el presente y el pasado y el futuro, son elementos que van totalmente unidos en la profecía, en lo que Dios sabe, en lo que Dios conoce. Y al ser la profecía un asunto de Dios, Él no la podía ni la puede dejar a la merced de la mentalidad humana o de la dirección o de las decisiones humanas. Dios todopoderoso que conoce el pasado, el presente y el futuro, esto es algo muy serio. Por lo tanto, conociendo
la mente finita del hombre, conociendo que el hombre se envanece con facilidad. Entonces, Dios no podía dejar a la merced de la mentalidad humana la profecía. Ya que lo hemos estudiado desde el principio, desde Adán y Eva, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si leemos la Escritura, podemos ver que espiritual e históricamente la tendencia del hombre siempre ha sido más bien el rechazar a Dios. Siempre ha sido esa la tendencia del hombre. Hasta el día de hoy, el ser humano tiene mucho más tendencia a rechazar a Dios y a rebelarse contra Dios, a tener fe y obediencia a Dios. El hombre es rebelde y si nosotros le decimos al hombre es que tienes que arrepentirte, ser obediente, entonces el hombre dice, ay no, es que entonces voy a ser un títere de Dios que nomás quiere que haga. No, Dios quiere, dice la palabra, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera. Te decía yo que Dios creó nuestro lugar donde íbamos a vivir de una manera hermosa. Pero la maldad ha ido destruyendo todo este lugar hermoso que Dios había creado para nosotros. Veía yo un documental de cómo los mares son contaminados porque hombres sin escrúpulos dejan caer en los océanos, en los mares, dejan caer sustancias tóxicas y arrasan con arrecifes, con vida marina indiscriminadamente. Pero no les importa. No se dan cuenta tontamente de que también es un mal para ellos, que están provocando un mal para la humanidad y para ellos también, no nada más para unos cuantos. Hemos destruido lo que Dios nos dio. Hay una tala indiscriminada de árboles. Por eso es que hay tanta inundación, porque no tiene cómo detener el agua. No hay árboles, por eso hay tantos desgajamientos de cerros. Y seguimos destruyendo nuestro entorno. Todo lo hizo bueno Dios, pero desde el principio Adán decidió ser rebelde, ser desobediente a Dios. Dios le dijo, lo puso en el huerto del Edén, un huerto lleno de cosas extraordinarias como lo narra en la palabra de Dios. Frutos, dice la palabra de Dios, frutos hermosos y codiciables. Se antojaban. Todo lo puso a la disposición del hombre. Y el Señor le dijo, pero de este árbol no tocarás, no lo comerás. Y el hombre, ¿verdad? Llegó la serpiente y le dijo, no es cierto, le dijo a Eva, no es cierto. Él sabe bien que si tú comes de ese árbol, se te van a hacer abiertos los ojos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí, le dijo una verdad a media Satanás. No le dijo, pues sí, pero como desobedeces vas a tener una muerte espiritual. Porque Adán dejó de tener la relación que tenía con Dios. Entonces, desde el principio vemos al hombre desobediente, rebelde, y conforme se va desarrollando la historia bíblica hasta nuestros días, seguimos viendo la rebeldía, la desobediencia del hombre. El Señor dijo, no te echarás con varón como con mujer, y el hombre lo hace. El Señor dijo, no matarás,
y los abortos van en aumento, los asesinatos. Dice el Señor, no codiciarás, y el vecino se mete con la esposa del vecino, con la del amigo. Dijo el Señor, no hurtarás. Las personas ven algo mal puesto y lo toman. Dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos a hijos arrebatándoles a sus padres sus hogares y yéndolos a botar a un lugar donde están los ancianos. Les quitan su dinero, los maltratan, hay quienes hasta los matan. El hombre sigue siendo rebelde, sigue siendo desobediente, sigue mostrándole a Dios una franca rebeldía, queriendo siempre provocar a Dios a ira. Y dice la palabra de Dios, dura cosa es ponerse contra un Dios vivo. Porque sí, no estamos hablando de una figura de yeso, no estamos hablando de algo fingido, estamos hablando de un Dios vivo, creador de todo lo que vemos. Al sellar Dios su revelación profética, no ha dejado margen alguno para ninguna decisión o dirección humana. Es decir, ninguna profecía de Dios puede tener su origen en el hombre. Cuando Dios terminó de dictar el Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, donde fue exiliado, ahí cerró el compendio de los 66 libros de la Biblia. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y ahí se terminó. No hay más. No hay más profecía. La profecía está aquí. Lo que necesitamos es ir a la palabra de Dios, ver la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos dice, desde el pasado, desde tiempo de los profetas, el Señor nos habló de lo que iba a pasar en estos tiempos. Y ahí vamos a encontrar lo que viene para más adelante. Lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra profética más segura. No hay más. El Señor no dio ningún margen. Él no dio margen alguno para ninguna decisión ni dirección humana, para que nadie venga y diga, es que el Señor me dio la profecía. Hay gente que, fíjate, hay gente que ha dicho, y en el pasado hubo gente que dijo, con fecha y con hora, el Señor Jesús va a venir, y la gente vendió todo lo que tenía. Porque el Señor me lo dijo. Nunca se cumplió la tal fecha. Volvieron a dar otra fecha y también. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que la gente seguía ciegamente a esos falsos mentiros, a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. No falta quien de repente diga, ¿verdad? O se oiga en las redes sociales, es que el Señor me dio profecía de que tal día a tal hora va a temblar. Hermanos, dejemos de oír charlatanerías del humano. Dejemos de hablar o oír tonterías. Te decía yo que ya nos hablaba desde que el Señor Jesús, y desde antes, ¿verdad? El Señor nos decía, tengan cuidado porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice a nadie oigas. O si te dicen, mira, es que en tal lado, allá en Arabia Saudita, allá anda Jesús, no hagas caso, no escuches, cierra tus oídos. Porque dice el Señor que cuando Él venga todo ojo lo verá. Nadie,
absolutamente nadie se va a quedar sin verlo. Y si no nos vamos a la palabra profética más segura, cualquier cosa absurda que nos digan lo vamos a creer y vamos a decir amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo digo, lo que dice fulano es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que yo digo no va conforme a la palabra, entonces estoy hablando mentiras y falsedades. Por eso te decía yo el otro día, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Ve a la palabra. Si lo que yo te estoy diciendo está en la palabra, escudriña, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Cuando el Señor selló su revelación con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nunca dejó abierta la posibilidad de que el hombre hablara profecía y que el hombre quiera dirigir al pueblo de Dios con falsas profecías. Porque nunca pueden tener origen humano. La profecía que viene de Dios está en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Es decir, ninguna decisión o dirección de Dios se origina en el hombre, porque ahora ya donde quiera encontramos, vemos grandes lonas. El profeta fulanito va a venir y el nombre de Jesús allá con pequeñitas letras, porque resulta que ahora el profeta es tan grande y poderoso que el nombre de Jesús aparece en nombres pequeñas y a veces ni siquiera aparece el nombre de Jesús. Porque el ser humano tiende a idolatrar al que está enfrente, cuando el único que merece honra, gloria y alabanza es Dios, porque de Él proviene todo, hermanos. Dice la palabra, no es que yo sea competente, sino que lo que hay en mí viene de Dios. No viene porque yo sea mejor. Dice Moisés, no le dice al pueblo, no nos escogió Dios como su pueblo, como su nación, porque hayamos sido mejores, sino por su misericordia, hermanos. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque te lo he dicho muchas veces, todos, absolutamente todos, hemos recibido de Dios un don, un talento, y nos los dio el Señor, no porque seamos mejores que otros, sino porque Dios sabe que lo podemos desempeñar con su instrucción por medio del Espíritu Santo. No nos lo dio para guardarlo, nos lo dio para servir en el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, porque en ella se nos revela las decisiones propias de Dios, su dirección y sus estrategias. Él nos habla de las decisiones que Él toma, nos habla de la dirección que quiere que tomemos y también nos habla de las estrategias, de cómo debemos de hacer para evitar las acechanzas del enemigo. Le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. A nosotros nos dice que estudiemos la palabra de Dios, que no nos dejemos engañar. Evita, dice, evita las conversaciones profanas. Busca la palabra de Dios, porque en ella encontrarás la vida eterna, y la vida eterna es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y mientras más apegados estemos a la palabra de Dios, más seguros podremos estar de que es Dios
quien está dirigiendo nuestras vidas. Entre más nos apeguemos a la palabra de Dios, entre más la escudriñemos, entre más la estudiemos y entre más la pongamos en práctica, estaremos cada día más seguros de que Dios está dirigiendo nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, identificamos a varias personas en distintos tiempos y situaciones específicas. Y citando el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que Juan el Bautista, que Jesús, que Pedro, que Pablo, que Esteban? Vemos que en el Antiguo Testamento vemos nombres y vemos situaciones que luego los vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que estos personajes fueron citados en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús como en el Antiguo Testamento habla, dice, y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y luego vemos en el Antiguo Testamento, allá en el Antiguo vemos esa profecía y acá en el Nuevo Testamento vemos esa profecía cumplida cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Y vemos también cómo también la palabra de Dios habla de un Juan el Bautista, de que él va a venir a preparar el camino para que venga Jesús. Y va. Dice que este hombre iba a venir y iba a andar en el desierto y iba a venir a predicar el arrepentimiento, preparando el camino para el Señor Jesucristo. ¿Y por qué vemos ese tipo de profecías y ese tipo de cumplimiento? Porque los dirigía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les guiaba a toda verdad de Dios. Y les revelaba la voluntad de Dios y sus propósitos desde los tiempos pasados. Es decir, les guiaba a la palabra profética más segura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos que no hay una sola palabra que se contradiga, que lo que dice en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo. Podemos ver de verdad, cómo hay una historia que se cuenta, una historia bíblica verídica que se cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un cumplimiento asombroso, exacto y perfecto. No hay rango de equivocación, hermanos. Fíjate que la palabra de Dios, hermanos, habla de que cuando estaban cuando Josué estuvo en una guerra, dice la palabra de Dios que oraron. Y este hombre oró para que se detuviera el sol y se detuvo. Y los científicos, con todos los estudios que hacen, dicen que ellos no entienden por qué hacen estudios, y resulta que falta un día y medio. Falta un día y medio en toda el tiempo que ellos han cronometrado. Resulta que falta un día y medio.
Y sabes una cosa, hermanos, ese día y medio es ese donde Josué, el Señor le dio la autoridad para parar al sol. Y Dios les dio la victoria. Entonces, cuando los científicos empezaron a estudiar, hubo por ahí algún cristiano que dijo, pues es que ese día y medio que falta es el que narra la palabra de Dios, donde fue detenido el sol, y día y medio es el que falta. Y ahí es donde encuentran en dónde estuvo esa situación, dónde se perdió ese día y medio. La palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es perfecta. Y cada día más el hombre va comprobando todos los hechos bíblicos que son verdad, que nada fue mentira, que nada fue una fábula. En segunda de Pedro 1, 16 al 21, que es el que acabamos de leer, nos habla de que transmitir la verdad siempre ha tenido el riesgo de que seamos cuestionados respecto de cómo saber que lo que se transmite en realidad es la verdad de Dios. Hay gente que nos encontramos y nos dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes están seguros que eso es la verdad? Ay, hermano, cuando hay tantos hechos históricos narrados con tanta precisión y con tanta exactitud, eso solamente lo puede hacer Dios, que es perfecto, que Él no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Apenas estaba yo escuchando que hablaban, que dicen que el hombre, ¿verdad? Dicen que América fue descubierta en 1492, un 12 de octubre, por Cristóbal Colón. Y dicen que no, que existe otra historia, que han encontrado que hay otro hombre que llegó primero a América. En Dios no hay eso, hermanos. En Dios no hay error. En Dios todo es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. No hay rango de error. Por eso, nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, porque aquí está la voluntad, el carácter, los pensamientos de Dios para nosotros. Pedro deja bien claro que la revelación de Dios no sigue fábulas artificiosas. La palabra de Dios no nos habla de leyendas, de cosas que, pues es que eso nomás fue una historia que contaron, pero que nunca existió. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios sucedió. No hay fábulas, no hay leyendas, no hay historias ficticias, no hay falsedades. Y la palabra fábula se traduce del vocablo griego mutos, que significa literalmente mitos. Dios no nos habla en su palabra con fábulas, con mitos, con mentiras, con falsedades. Y este vocablo de fábulas artificiosas que vienen del griego literalmente mitos, siempre en el Nuevo Testamento tiene ese sentido. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:3, donde ya lo estuvimos hablando y que nos habla de las doctrinas falsas, de los falsos maestros. Dice Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
Así que te encargo ahora. Aquí Pablo le está encargando a Timoteo, dice, te encargo que mandes a alguien que enseñe la palabra de Dios, pero ten cuidado, fíjate que enseñen verdaderamente la doctrina, la palabra de Dios, que no vayan a enseñar otras cosas, falsas doctrinas, sino fíjate bien, está atento de ello. Dice, pero también no prestes atención, que no preste todas esas personas que no escuchen falsas doctrinas, que ni presten atención a fábulas mentirosas, a mitos, ni tampoco a genealogías interminables que te hacen una super genealogía que es interminable y ya terminas diciendo, bueno, pero ¿quién es quién en la historia? Sino habla de una manera sencilla, entendible, pero siempre la palabra de Dios. Porque todo eso, esas malas enseñanzas, lo único que acarrean son disputas, son pleitos, en lugar de edificar, en lugar de traer una edificación de parte de Dios que es por fe. Así es que te encargo que hagas eso ahora. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:4. Voy a comenzar a leer desde el 3. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate qué tremendo, dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a venir un tiempo, dice Pablo, en la que no van a escuchar la sana doctrina, van a escuchar doctrina de demonios, doctrinas falsas, doctrinas torcidas. Y dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá quien quiera escuchar, pero lo único que van a escuchar van a ser, dice, fábulas. Y van a escuchar fábulas de esos falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propia maldad, conforme a su propia corrupción. Y dice aquí, y apartarán de la verdad el oído. Ya no estarán escuchando la palabra de Dios. Ya no estarán buscando predicar la palabra de Dios, sino predicando sus propias mentiras, sus propios cuentos, que yo soy el siervo de Dios y Dios me habló y me dijo que yo ya nada más debo de vestir ropa de marca, perfumes de marca, debo de comer en los mejores restaurantes, debo de traer un coche último modelo, porque hoy el Señor me despertó y me habló eso. Y la gente, dice el Señor, mi pueblo se pierde porque le faltó entendimiento. Y la gente dice amén. Dice, se volverán a las fábulas, a sus mentiras, a lo que hay en sus corazones corrompidos. ¿Te acuerdas que decíamos en nuestro estudio pasado que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, que debemos de tener mucho cuidado lo que metamos en ese corazón, porque lo tuerce el corazón si no estamos bien conectados con Dios? Y como por último texto, vamos a leer un último texto y hasta aquí nos vamos a quedar. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice aquí, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Te acuerdas que al principio de nuestros estudios hablábamos precisamente de esas fábulas judaicas donde
hablaban una serie de tonterías y confiaban en esto y confiaban en lo otro y ya se estaban perdiendo y haciendo tonterías absurdas. Dice, ni a mandamientos de hombres. A veces el hombre quiere judaizarse, hacer cosas que hacen los judíos que no tienen nada que ver con el gentil, con tú y yo que conocemos a Jesús. No somos judíos. Por lo tanto, no tenemos que hacer judaizarnos, ni tampoco dice aquí, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, aquellos que dicen, ¿verdad? Es que si las hermanitas se pintan las pestañas se van a ir al infierno, si las hermanitas se ponen aretas se van a ir al infierno. Esas son, mandamientos de hombres. Dice la palabra de Dios que debemos vestir decorosamente. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de ir a la palabra profética más segura, porque esta es la que realmente nos marca lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor quiere que seamos obedientes. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana continuamos. Hermanitos, me dio mucho, mucho gusto, de verdad, estar nuevamente contigo como cada lunes. Gracias a Dios por este tiempo, por Radio Jai 104.3 FM. Gracias por conectarte, por estar al frente de tu aparato receptor, perdón. Y también a todos aquellos que ahora nos están siguiendo en las redes sociales por medio de Facebook, de YouTube. Gracias, hermanos, por escuchar estos estudios que son, decíamos hace un momentito, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios trae un beneficio personal, pero también un beneficio al que nos escucha, al que le hablamos de la palabra de Dios, porque entonces estaremos confiados de que estamos transmitiendo la palabra de Dios, porque la estamos hablando como está escrita en la palabra de Dios. No le estamos quitando, no le estamos poniendo. Entonces, te invito, hermano, si no tienes dónde congregarte, te invito a la comunidad de fe Dios es Fiel, que se encuentra ubicada en calle Bronce, lote 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos comenzando nuestros servicios presenciales. Te invito, hermanos, estamos teniendo todos los cuidados marcados, las medidas de higiene que debemos de tener para tener las clases presenciales. Hermano, te doy muchas gracias. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias por este maravilloso tiempo, Señor, porque escudriñar tu palabra, Señor, nos trae luz, Señor. Dice tu palabra, acabamos de leer, como dice Pedro, es como una antorcha, Padre, que alumbra nuestro camino, que alumbra, ya no andamos en obscuridad, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz, porque tú eres la luz, Padre Santo, y porque tú nos llevas a toda luz, Padre. Ayúdanos, Señor, para que tu reino se establezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que cada día reflejemos más a Jesús en nuestras vidas, Señor, que seamos un testimonio vivo, Padre Santo, de que somos seguidores tuyos, Señor, que somos verdaderos seguidores tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por la estación Radio Jai 104.3, Padre. Una estación que tú pusiste en manos de nuestro hermano Héctor y su esposita Gisela, Señor. Bendícelos, guárdales, Padre Santo, dale sabiduría para seguir administrando de manera correcta, conforme a tu instrucción, Señor, esta estación. Padre, gracias por cada hermano, Señor, cada amigo y amiga, Señor, que se conectó, Señor, o que escuchó este estudio, Padre, que quede, Señor, establecida en nuestros corazones tu palabra, Señor, y que la pongamos por obra, Señor, que seamos hacedores verdaderamente de tu palabra, Señor, porque estamos estudiando la palabra profética más segura, que es la Biblia, tu sagrada escritura que nos dejaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido por mis pastores, Señor, por Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por mi pastora
Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por este privilegio que me das, Señor, de transmitir tu palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos. Una bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanitos preciosos, les envío un abrazo afectuoso, muy respetuoso a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo lunes a las 11 de la mañana. Dios me los bendiga, el Señor los guarde. Bendiciones.